Antes del informe literario, informe médico, dolor de cabeza, cuerpo atormentado como cualquier santo cristiano, ojos llorosos, la primera vez que me parezco a mi perro Bassenhound, pero aquí estoy, de tosudo, en su doble acepción, para presentar un libro, un bello libro, uno más, no solamente en cantidad, sino también en belleza, de nuestro amigo Pepe Zuleta. Como ustedes pudieron ver en la relación de una larga obra, una larga trayectoria de géneros, por la poesía, por el cuento, estamos esperando por ahí una novela. Ahora, este nuevo libro sale un poco de esos terrenos, de esos géneros ortodoxos que pudiéramos llamar, para ahondarse en un género extraño de todas formas en nuestra literatura local y yo diría que nacional. En algunos casos, esas aproximaciones a ciertos personajes de la vida nacional han sido a veces más caricaturas que retratos y hay allí un nuevo filón de trabajo para que el poeta ha querido indagar. Cuando yo iba a comenzar y cuando me llamaron y me dijeron que si quería presentar el libro de Pepe Zuleta, inmediatamente dije sí, porque hacía algunos pocos meses había tenido también el honor y la fortuna de presentar el libro de Pepe Zuleta, Las Pequeñas Causas, en la Universidad Autónoma de Occidente, un bello libro ilustrado por demás. Dije que sí, y comencé a leerlo en un principio y pensé escribir un ensayo un poco sesudo, como debería corresponder en honor al poeta, pero cuando iba por el tercer o cuarto retrato, eso me ganó la emoción por allá y me tocó escribirle a Pepe Zuleta: hermano, es que belleza de libro el que ha escrito usted, y de ahí para allá la racionalidad se perdió. Y entonces pergeñé unas cuantas notas, unas breves notas, porque quisiéramos es conversar más con el escritor acerca de su libro y que nos presente ese laberinto de personas que hay allí, muchas de ellas conocidas, otras que para mí no las conocía, y seguramente esa misma sensación la tendrán ustedes. Si bien todos los retratos que José nos comparte en este nuevo libro suyo aluden a seres reales, es decir, sujetos pragmáticos, sujetos de carne y hueso, sangre, saliva y otros líquidos que no voy a nombrar, al ser atrapados por la palabra del poeta, adquieren una nueva dimensión. ¿Qué nueva dimensión? La de convertirse en sujetos de ficción, pero no en el sentido de ficción de inexistencia, sino el de seres tamizados por la luz de la imaginación, pues recordemos que son seres recuperados a partir de la memoria de un sujeto que, del mismo modo como recuerda, olvida. Y puede suceder entonces, cosa paradójica, que el hecho de que estén anclados a la realidad, tienen un nombre que se puede datar en los múltiples registros, vivieron entre tales y tales fechas, otros todavía ondean su bandera vital, a pesar de que se citan lugares y eventos que los anclan definitivos a la realidad, ello precisamente sea, insisto, lo que hace que pertenezcan a la ficción. Reitero, lo real aquí se va a convertir en ficción y lo considerado ficcional en realidad. De este modo postulamos entonces que quizá lo real y verdadero sea la versión recuperada por el poeta y consignada en este libro. Esta recuperación que José Zuleta hace en sus retratos entonces es cierta, y cierta porque, a diferencia de la que pueden hacer las autoridades o los historiadores, incluso los biógrafos, en los múltiples registros fidedignos que de las personas quedan regadas por ahí en el mundo, incluido Datacrédito,
no suelen ser sino acumulación de información, base de datos, y por ello desangeladas. Lo que el poeta nombra tiene el soplo vital del amor, de la amistad, de la admiración, del afecto. Ya Gabriel García Márquez dilucidó estas dialécticas vitales cuando iluminó estos derroteros al decir: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Sucederá entonces que la vida de alguno de nosotros transcurre en verdad en la memoria de otros y es tal como esos otros la recuerdan y cómo la cuentan o la contarán. Lo anterior nos conduce a una conclusión ontológica y es que nuestra existencia real y valiosa es la que está en el pasado, es en el tiempo que fuimos cuando en realidad somos. Y somos verdaderos y reales iba a decir gracias al santo oficio de la memoria, parodiando a Giardinelli, o influido por la venida del Papa, pero eso me hace pensar más en el santo oficio de la Inquisición. No lo diré entonces. Diré que somos verdaderos y reales gracias al santo ejercicio creativo de la memoria. Y el corolario que se desprende del árbol de esta ilógica lógica es que este José Zuleta que está aquí, este yo que les habla, ustedes que han venido a acompañarnos, no somos todavía, pero lo seremos cuando, oídos de este recinto y momento, nos vayamos a vivir uno en la memoria de cada uno, uno en la memoria de los otros en la memoria colectiva. Y bueno, pues resulta que este santo oficio y juego poético de la memoria es el que podemos entrever en Retratos, el nuevo libro de José Zuleta. El libro de José Zuleta está estructurado en dos partes. La primera parte la ha titulado propiamente Retratos, son 11 retratos, y la segunda parte unas instantáneas. Nos faltó la parte del autorretrato, pero seguramente ha de venir. Y en esta primera parte nos habla de algunos personajes. Por ejemplo, en el claroscuro sobre Óscar Castro, para hacer el retrato de Óscar Castro, Zuleta recurre a una lente especial, a través del cual lo ha pintado con una paleta o acuarela variopinta, como un maestro, como un memorioso, como personaje de anécdota, casi surreal, casi orínico, diría yo, que debería decir onírico, porque se trata de una historia extraña de una muchacha que los orina a Óscar Castro y al escritor. Óscar Castro visto de una sencillez franciscana también y consumado ajedrecista. Termina su relato José Zuleta, su relato retrato, a la borgiana manera, con un soneto de arte mayor, de versos alejandrinos, en los que hombre y ajedrez, pensamiento y juego se confunden. Un segundo retrato lo titula Tres aguas fuertes y un retrato. Allí quien está bajo la lente es Fernel Franco. Fernel Franco, que tuvo bajo su ojo a tantos seres y a tantas cosas de este mundo, es ahora objeto de la mirada del poeta que fuera, entre otras cosas, además de amigo, ayudante en la administración de la luz, de ese otro poeta que escribía con luz. Y nos lo recupera así para dar una fisura iluminada como prueba. Voy a leer un pequeño fragmento y dice: lo seguí. Comenzó a caminar y a mirar las paredes de las casas. De cuando en cuando se detenía y miraba el cielo. Luego de dar 3 vueltas absurdas por el barrio, se detuvo frente a una pared amarilla. Miraba la pared como si contemplara el paraíso. Recostado a un poste, comenzó a fisgonear por el visor de la cámara. La pared estaba partida en 2. La luz oblicua de las 5:30 bañaba la parte baja del muro
y ascendía poco a poco cambiando de intensidad. La zona que tocaba el sol era de un color amarillo rojizo y en lo más luminoso de las 5:50 casi reverberaba. Pasó de rosa a salmón y al final, a las 6:20, parecía de cobre. Y de allí lo recupera desde otros ángulos, desde otras perspectivas. Otro de los retratos, no voy a hablar de todos, por supuesto, y uno de los más bellos para mí, es este que se llama Mi Padre, retrato a contraluz. El padre de José Zuleta, no es necesario decirlo, es ya una figura mítica en la cultura colombiana. Quizá por eso, con un título que a mí me remonta al juego de las sombras de las cavernas de Platón, José ha preferido mirarlo a contraluz. Un padre es muchas dimensiones, y José, para mirarlo espiritual y amorosamente, focaliza su atención en este retrato en algunas partes físicas, muy puntuales, los focaliza, un primerísimo plano. Es decir, si tenemos en cuenta que un retrato está constituido de una prosopopeya que da cuenta de la parte física de la persona, y de otra parte que los especialistas llaman la etopeya, es decir, la dimensión axiológica, complementaria, espiritual del sujeto, José hace un tránsito de una a la otra para llegar a una completa composición. Doy un ejemplo. Las manos son el pretexto para hablar de lo que en la mente de su padre discurría. Y así la voz, los ojos, la memoria, los recuerdos, dice el poeta de su padre. Un día le pregunté, ¿por qué tanta memoria? Entonces me dijo, porque soy lento. A más velocidad, menos memoria. Sonrió y luego de una pausa continuó. Eso es solo parte del asunto. La verdad es que la memoria no es un don, es una manera de relacionarse con lo que a uno le interesa. Es la intensidad con la que se conecta lo que se vive, con lo que se piensa, con lo que se siente, con lo que se quiere, con lo que se sabe, con lo que se lee y con lo que se desea hacer. Así es difícil olvidar. Por ahora el último retrato del que voy a dar cuenta para que ustedes continúen con el libro, toca a sus tías, Nena y Luisa Velázquez. Siguen las tías, sí, muy parecidas a las que muchos de nosotros hemos tenido. Detrás de sus biografías uno puede seguir la historia de una época, hecha de retazos, de recuerdos íntimos, de quejas, de marcas comerciales, programas de radio, de televisión, de revistas, recortes de periódicos, chismes y verdades que hilan el tiempo de los seres humanos en la cotidianidad. Ah, pero no todas las tías te descubren que eres descendiente de un hombre ilustre y al que le han dedicado este año, nada menos que de Jorge Isaacs. Y una de las tías increpa a la otra para decirle, o a los demás, no se les olvide que a mí me dio mucha brega averiguar todo esto, así que sepan que Jorge Isaacs Ferrer, autor de María, era primo hermano de su bisabuela. Y así el poeta nos va hilando en una serie de hallazgos que hace con las personas a las que él les rinde un homenaje, porque ya se han ido, o incluso con aquellos que todavía están, y indaga una historia íntima vista desde una perspectiva muy personal, muy poética, y por lo tanto este libro Retratos marca una diferencia en nuestra literatura. Por eso me gustaría que José nos hablara un poco más sobre
la trasescena de este libro, un poco por qué, de dónde ha venido, cómo ha sido ese proceso de ir pensando en las personas, en los sujetos, en algunos casos quizás, según tengo entendido, como me lo has contado, fueron pedidos para alguna cosa y eventualmente eso sirvió también de disparador para hallar otras, en fin, y luego nos lees unos apartes, para mí, para ti los más entrañables, y pasamos un poquito a conversar con quienes han venido para que también te pregunten. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Para mí es importante presentar este libro en esta casa donde hace 30 años creamos una tertulia que se llamaba el Jueves de Poesía, con Mónica, que está aquí, y quería presentarlo aquí porque eso fue muy importante para mí, esa tertulia. A ver, este libro tiene unos antecedentes extraños. Yo la verdad nunca pensé que podía llegar a ser un libro y reunir unos retratos y darles, digamos, un orden y que tuviera finalmente la forma de un libro, que contuviera lo que contiene. La idea del libro surgió, yo tuve un encuentro cercano con la muerte en el año 2015. El cuchillo de un muchacho me pasó muy cerca de mis órganos vitales y estuve muy asustado, tuve un trauma en la rodilla y una fractura de fémur por los acontecimientos de ese intento de robo, que fue también aquí a 1,5 cuadras subiendo por este andén. Y estuve 3 días en una camilla, en unas urgencias de una clínica, de cuyo nombre no quiero acordarme, con un dolor muy fuerte que me trataron afortunadamente con morfina, y durante esos 3 días, mientras esperaba ser intervenido quirúrgicamente, me puse a pensar en qué me dolería de morirme, pues. Había estado muy cerca de morir y los acontecimientos que veía a mi alrededor eran personas que estaban hablando de que el otro tenía Yo me acuerdo mucho de una conversación de un par de esposos, él tratando de decirle a ella que ya sabía que se iba a morir porque tenía un cáncer de colon y que no había nada que hacer y que no lo iban a operar. Y el tono de esa conversación, esa vergüenza con que ese esposo le decía a su mujer que tenía que contarle eso, y esa situación, pues, con toda la muerte ahí como rodeándole a uno, un señor que durmió al lado mío un día, ya el otro día estaba muerto. Entonces eso empezó a producirme unas ideas sobre lo que uno es y sobre lo que es la vida. Y pensé que la vida son los recuerdos, y lo que recuerden de uno y lo que uno recuerda de la gente. Finalmente eso es lo que es la vida. La vida es lo que queda de la vida al final, eso es los recuerdos. Y pensé que nosotros somos, en esta vida tan pragmática, muy injustos con gente que quisimos mucho, y muy injustos porque no somos capaces de decirles cuánto las quisimos y cuánto gozamos con ellos y cuánto aprendimos con ellos, y cuánto de lo que sí vale la pena, que es vivir, se queda en silencio. Un poco pensé eso en esos 3 días, y de pronto entonces me surgió, ya después operado, en otros días también muy dolorosos y muy difíciles, pensé que uno debería tener la capacidad de decir eso, y no solamente decirlo, sino de publicarlo.
Entonces reuní todo lo que había escrito sobre personas, casi todas muertas, pero también algunas vivas, ¿sí? Y vi que un poco lo que había ahí era gratitud, que es algo también por lo que yo he peleado un poco, por la gratitud. Yo creo en eso. Creo que eso debe ser, que hay que tener gratitud. Y este es un mundo pues pragmático, este es un mundo donde la gente se muere y al otro día chao, y vamos para adelante. Entonces un poco la idea del libro surgió de querer reunirlos en un libro a esas personas que han sido muy importantes a las cuales, y también pensé que este puede ser un libro abierto, es decir, un libro que se puede publicar cada 10 años con nuevos retratos, ¿sí? Y esa idea me la dio Tomás González. Tomás González, cuando conoció el libro, me dijo: ese libro está muy bueno, pero ese libro hay que irlo actualizando. Sí, como un álbum, correcto. Y ya cuando ya vos no estés, pues ahí están todos los que quisiste que estuvieran. Y esa idea me parece que es muy interesante. Yo entonces creo que uno debe, que en mi tarea de escritor seguirá el libro abierto. Hoy, por ejemplo, a las 2 de la tarde murió Carlos Arellano, que será mi próximo retrato. Fue un hombre maravilloso, uno de los seres más brillantes que he conocido en mi vida, y ese será mi próximo retrato. Y así iré haciendo retratos, no solamente como obituarios ni de personas que mueren, sino de gente que está viva y a la cual quiero y a la cual con la cual tengo mucha gratitud. Ese es, digamos, el origen del libro. José, dime si estoy equivocado. Si bien en una primera instancia uno ve en este libro pues una individualidad en relación con los otros, leyéndote, yo recordaba uno de tus libros anteriores que se llama La mirada del huésped, y un poco estaba también ese juego en ambos, el de la mirada, y se me antojaba pensar en que la mirada del huésped no es la mirada sobre el otro sujeto, sobre la persona, sobre los retratos, sino más bien sobre el paisaje, un poco, pero de ese paisaje que pasa porque uno pasa por él, en la medida en que se va viajando y se va recuperando. Este otro es una mirada detenida, y como si invitara a uno, a los otros, efectivamente a su estudio, a hacerles el retrato. ¿Estoy de pronto en lo cierto en esa conexión entre esos dos libros? Bueno, en general en la literatura que yo hago, mirar es una cosa muy, muy importante, ¿no? Lo que uno es capaz de mirar y lo que es capaz de decir de lo que ve. Yo creo que pues parte de lo que uno aprende viendo pintura y viendo fotografía y leyendo algunos escritores es a mirar. Mirar es un aprendizaje. Yo creo que uno de los homenajes que hago aquí es a Fernel Franco, porque yo aprendí muchísimo de él, el tiempo que pude estar a su lado viéndolo trabajar y viéndolo mirar, aprendí a mirar, a pesar de lo dificultoso que a veces era seguirlo y entenderlo, porque él era muy críptico y no hablaba de lo que estaba haciendo, entonces a uno le tocaba adivinar qué era lo que él estaba tratando de ver. Pero ese es un juego de aprendizaje muy importante. Yo creo que pues la literatura no puede prescindir de la imagen, y tiene en la imagen encuentra en la imagen la posibilidad de que el otro se meta en el mundo, se meta. Gran parte del arte de crear atmósferas es el arte de retratar, ¿sí? de poner al otro en situ, de transmitir la experiencia de un lugar, la experiencia toda,
no la experiencia física, sino todo lo que el lugar es. Y eso pues es una de las búsquedas que desde luego yo he tratado de hacer. Bueno, vamos a ver qué leemos de aquí. Bueno, en la primera página del libro vamos a ver qué pasa. Este es el primer retrato, se llama Claroscuro sobre Óscar Castro. Voy a leer la primera página para a ver qué pasa ahí. Me está salpicando los zapatos. Lo conocí al final de un torneo. Estábamos celebrando una difícil última ronda y nos fuimos a rematar a un bar del centro. Al llegar dijo: cuando todo está cerrado, aquí la fiesta sigue encendida, ya verás. Tocó la puerta con una clave de sus nudillos sobre la madera. Ta, 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 ta. Al momento se abrió un visor pequeñísimo por el cual nos miró un ojo. Es el maestro, dijo el ojo pidiendo autorización. Abrieron la puerta y entramos deprisa, acosados por el portero. Traspasamos la penumbra de un corredor y apareció aquel lugar iluminado. La música a discreto volumen permitía escuchar el vocerío alegre. Fotos de Sandro de América al lado de Liza Minnelli y Robert Redford. En otra pared, la señorita Colombia posaba sonriendo al lado del ciclista Miguel Zamacá. El calendario de piel roja marcaba el día anterior justo debajo de la imagen de Héctor Lavoe. El eclecticismo no solo habitaba las paredes, también las mesas, obreros, artistas, prostitutas, una barra de muchachos, 2 policías. Pedimos cerveza. Óscar saludaba y era saludado. Una vez acomodados, hablamos de literatura y ajedrez. Por la segunda cerveza, Óscar comenzó a decir poemas de memoria. Primero dijo uno de Fernando Pessoa. Me lo voy a saltar. Después de la tercera cerveza, pregunté a Óscar por el baño y me dijo: vamos, yo también quiero orinar. El orinal era amplio y se orinaba hacia una especie de sobrepiso embaldosado con desnivel. Nos ubicamos uno en cada extremo. Al empezar nuestra micción llegó una muchacha joven. Dijo: permiso que me reviento. Se bajó los calzones hasta las rodillas, se subió la falda, flexionó un poco las piernas y empezó a orinar entre los dos. Tenía algo de ardilla, algo espasmódico, y movía su cola con una exaltación nerviosa. Escuché la voz profunda de Óscar que decía: distinguida dama, me está salpicando los zapatos. Y enseguida le ofreció su mano derecha, la muchacha la tomó y así pudo agacharse sostenida de tal modo que no salpicaba. Cuando terminó, movió el rabo con un sacudón que indicaba el término de su misión. Óscar la levantó y en el mismo acto, sin soltarle la mano, hizo un pase de baile, le dio una vuelta, la trajo hasta su pecho en un ademán de remate y le dijo: mucho gusto, señorita. Bueno, eso es como una recreación de ese lugar. Ese lugar es en Bogotá, un sitio de remate. Preguntémonos a nuestro público si tiene alguna pregunta. Bueno, no sé, personas que quieran preguntarme sobre el libro, sí. Yo en Bogotá conocí 3 clubes de ajedrez. El Lasker era uno en la 22, otro se llamaba Los Maestros, que quedaba en la quinta con 18 más o menos, y otro que se llamaba el Fischer, en la 13. Yo no conocí sino esos 3 clubes, y en esos 3 clubes jugué torneos de cuando era juvenil, pues que yo fui jugador de ajedrez pues
en la categoría juvenil más que todo. Sí. Pues por eso, por gratitud, porque yo acá a Oscar también, Oscar es un personaje maravilloso de esos seres únicos que han vivido completamente a su libre albedrío, que logró vivir sin tener casa nunca en la vida. Él vivía en unos hotelitos que se conseguía siempre en las ciudades, unos hoteles muy baratos, que eran como él decía, esto aquí es una especie de vividero entre amantes. Él decía que él vivía entre amantes, porque los sitios donde vivía eran lugares que ni siquiera eran moteles, eran hotelitos para urgencias. Para urgencias. Y él lograba que le dejaran eso barato y como él no sabía en qué momento tenía que irse, él jugaba un torneo, hay torneos de fin de semana, hay torneos de una semana, hay torneos de 2 semanas, entonces y a veces después de los torneos, él se quedaba, él se quedaba un mes porque le gustaba la ciudad, y después se iba a otra ciudad donde había otro torneo a vivir en hotelitos. Y vivió así, y también vivía donde amigos, donde gente que lo acogía. Yo lo tuve en mi casa en varias oportunidades, y admiraba muchísimo su capacidad de no estar conectado con el modo de producción ni con nada, y no le interesaba el dinero, no tenía bienes, no tenía ropa, la ropa que tenía era la ropa que uno le daba o que le prestaba, todo era de una provisionalidad impresionante. Era un ser que vivía en una provisionalidad absoluta, casi como un hombre de la calle, pero además de eso, era un hombre cultísimo, un hombre inteligente, con un sentido del humor impresionante, un gran lector, un memorioso, y era un maestro internacional de ajedrez, que le ganó pues a Petrosian, le ganó a grandes jugadores del mundo. Entonces ese sí era un personaje, ese es un personaje de verdad. Y bueno, los otros también, Fernel Franco es un hombre muy interesante, completamente distinto, un hombre tímido, muy hermético, muy afectuoso, pero incapaz de expresar el afecto, un trabajador impresionante, un hombre de una paciencia desesperante. Era capaz de estarse 4 horas moviendo un vasito de un lugar para otro hasta encontrar el punto, de irse a mirar una calle durante semanas y semanas para ver la luz que más le convenía a esa pared para su foto. Hacía 20 fotos de cada cosa. Era una cosa impresionante cómo trabajaba, y aprendí mucho a mirar con él. Yo creo que gran parte de… Cuando yo lo acompañé a él, yo tenía más o menos 22 años, y pues yo no tenía… En mi casa habíamos visto pintura, en libros y en diapositivas, me acuerdo, pero yo no tenía una mirada fina. Y entendí que uno podía educar la mirada y que podía llegar a tener una mirada fina, y se volvió un propósito en mi vida hacerlo, porque Fernel me mostró que eso era posible, me mostró sin querer mostrármelo, porque él nunca me dijo, vea, es que usted tiene que aprender, no, él nunca me dijo eso, ni le decía eso a nadie. Fernel no hablaba, Fernel era mudo. Pero aprendí con él, y tengo esa gratitud, y así todos son como homenajes, y es un libro que un poco da gracias, es un libro lleno de gratitud y
de alegría por haber vivido las experiencias que aquí narro y haber encontrado estas personas que en muchos casos no son personas, son personas comunes y corrientes que nadie conoce, ¿sí? Pero que para mí fueron importantes. Hay una cosa que yo quisiera también decir del libro, y es que al final hay una reflexión un poco sobre la ciudad, sobre Cali. Intento hacer un retrato de Cali de una manera indirecta, a través de noticias, de cosas es un retrato indirecto que está y también un poco duro con la ciudad, que se llama Desazones de un escribano. Ese capítulo y Agua y cremaciones, noticias sobre una ciudad. Ahí lo que se retrata es la ciudad, pero se retrata a partir de pequeñas noticias, de cosas que escucho en la radio, de cosas que veo, de una cosa que se llama Paz Animal que hay por aquí, que tenía un humo negro que yo veía salir desde el apartamento de San Antonio, cuando vivía en San Antonio, y yo me preguntaba, ¿y ese humo qué es? ¿Qué es ese humo negro? Y un día fui y le pregunté a la niña, bueno, ¿y por qué aquí sale un humo negro todos los sábados? Y me dijo, no sé, es que esto aquí, pero ¿por qué sale humo? No, mire, me dijo ella ya confesándome, me dijo, no, mire, es que nosotros pues tenemos aquí un programa de adopción de animalitos, los casi siempre los cogemos heriditos y pues les buscamos un hogar, pero pues es difícil, la gente no quiere tener animalitos y entonces pues a veces hay que dormirlos y cremarlos. ¿Usted no quisiera tener un gatito? Así me dijo. Entonces imagínese el atraco afectivo. Sí, así hay cosas también que son pues duras con la ciudad, porque la ciudad también es dura. Bueno, entonces pues sí, esto es el libro, ...107... Espérate que voy a leer. Tatuajes. Las pieles de los jóvenes se atiborran de tatuajes, dragones, serpientes, ángeles, calaveras, alacranes y mariposas, puñales y rosas, dioses y demonios compiten en los antebrazos, las pantorrillas, las espaldas, los pechos, las caderas, los cuellos y las cabezas. Las pieles reciben avalanchas de tinta. Se ven sofocadas por el caos gráfico y estético de los ritos y caprichos secretos de sus dueños. En el antebrazo de un muchacho había una hoguera. Llamas anaranjadas consumían su corazón, que era a la vez el centro de una orquídea. De aquel corazón, flor sexual, caían gotas de sangre, 5 gotas, y en cada una de ellas había una letra formando la palabra Laura. El muchacho estaba besando a una chica. Sonó su teléfono móvil. Se apartó de la chica y dijo: parce, estoy con Julie, a la noche les caigo. Sí, son cosas que uno ve por ahí. O el selfie, como le llaman ahora. Ojo, eso no lo exime de escribir su retrato. Perfecto, sí, muy bella esa apreciación, claro, de manera indirecta,
como cuando uno le toma la fotografía el otro, a veces en los ventanales queda nuestra propia fotografía allí, vagando como un fantasma, y nos alcanzamos a mirar, querámoslo o no, o a veces sale el índice del dedo que quedó por allí, o el mechón de cabellos, etcétera, etcétera. ¿Qué dices tú? Pues yo creo que aquí hay una especie de autorretrato, que es entre otras cosas muy duro, o por lo menos es una, como pertenece, es una instantánea sobre mí mismo, de Sazones de un escribano se llama, y es sobre mi relación con mi hija. Tiene 17 años y está viviendo en Nueva York. Aunque hablamos con frecuencia, la siento cada vez más distante, distante de lo que soy, del amor que le tengo. Ello ha llegado a lastimar ese amor, a quitarle su incandescencia. Me sorprende que a veces ni piense en ella. Es el corazón protegiéndose, me digo. Y luego sobrevienen unas ráfagas de tristeza mezcladas con amor y desesperanza. Es tan distinta, sus gustos son tan contrarios a los míos, como si la música que escucha y lo que admira fuera la negación de lo que soy. Cada vez me es más difícil hablar con ella. Eso que era natural y fluido se convirtió en algo lleno de tropiezos, intermitencias y torpezas. Cuando estuvo acá le regalé mi último libro y lo dejó olvidado. Ni siquiera se ha dado cuenta de que lo dejó. Entonces me consuelo y me digo, es solo una muchacha y es otra persona, y sí, es mi hija, pero es ella. Y veo la crueldad de mi consuelo, y esa crueldad se hace reproche, y busco mis yerros, hurgo entre la poca claridad que me queda sobre cómo llevar lo que soy, lo que queda de mí. A pesar de todo, sé que mi hija es mi hija, que en sus pies va mi camino, y que sus manos sujetan de algún modo mi mundo. Recuerdo estas adivinanzas que escribimos juntos. Cuando las descubres, hieren las mentiras. Un lugar donde eres dos. Ese lo escribió ella. El espejo. Cuando el cuerpo reposa, tú te escapas. El sueño. Cuando es, ya no es. El pescado. Bueno, sí. Tú la vez pasada dijiste que aunque la gente no quiera, a veces hay historias que hay que contar, que uno como escritor debe contarlas. Este es un libro de agradecimientos, sin embargo quería preguntarte si hay algo de eso detrás. Si hay algo de historias que hay que contar, aunque no, pues yo en algunas de las, digamos, hay contrapuntos, por ejemplo, en el retrato de mi padre hay una frase final cuando hablo de sus manos, en que hablo de cuánto dolor nos dio su mano. Eso no se debería contar, pero yo lo cuento. Y así hay momentos en los cuales hablo de eso que es verdad y que sería mejor callar, pero que no se puede callar. Por ejemplo, el retrato de lo que acabo de leer, o sea, yo sé que va a ser muy duro cuando lo lea, pero como sé que ya se le olvidan los libros y que no los lee, pues entonces me está dando la licencia, pero algún día lo leerá y le va a dar muy duro, pero es la verdad. Eso es lo que yo siento y lo que vivo. En esas cosas generalmente se callan, es de mejor recibo callarlas. Pero yo creo que un escritor no debe callarlo, no debe callar esas cosas. No debe callar. Bueno, entonces vea, en la terraza hay una copa de vino para que acabemos de charlar y brindemos por este niño que nació.